sin contemplación la más cruda represión que luto y dolor dejó. Sin asco se les violó los derechos a la gente, bananeros y docentes vivieron días de terror, órdenes dictadas por un tirano presidente. Aquel que no le hizo frente al problema de la ley, que lo enyuguen como buey por indigno y mala gente. Aquel que dijo al docente que era por gusto luchar, no lo quiero ver llorar cuando el contrato minero le ensucia el patio trasero, se lo tendrá que aguantar. El pueblo quedó deshecho y vilmente masacrado, para colmo encarcelado por cuidar nuestros derechos. Molino no satisfecho, el internet nos quitó, el policía azotó al pueblo sin desconcierto, aunque hubo varios muertos, eso a él no le importó. El que defendió las arcas de los ricos como bolo, dejando a los indios solos, peleando por las comarcas. Quien no se tiró a las charcas, quien no se tiró a las charcas por pánico del Meduca, el que agachó esa nuca, criticando hasta el vecino, no llore cuando Molino le entierre toda la yuca. ¡Ey! Defensoría, ¿dónde está? Defensoría, ¿dónde está? ¿Dónde está el derecho humano? ¿O es que acaso aquel tirano los ha silenciado ya? Cómo duele Panamá, pero lamentablemente aquel voto de la gente, pocas lo ha pagado caro, represiones sin reparo de un tirano presidente. Aquel que se hizo el sordo y a mi pueblo lo apoyó y hasta Chenchen recibió pa' portarse como estorbo. A ese fulano a bordo, a ese fulano a bordo, seguidor de esa doctrina del memorándum la mina, comerá ñinga con torta cuando Raúl Mecha corta los trabes sin vaselina. El país abandonó totalmente al bananero, al docente guerrillero que por la patria luchó. Bocas del Toro peleó ante acciones inhumanas, peleas de varias semanas, tal vez muy cruel sonará, pero Bocas no dará apoyo el día de mañana. Ni yo tampoco. Aquel que al bocatoreño, aquel que al bocatoreño dejó solo para mofarse, no debiera de llamarse ni siquiera panameño. Aquel que dijo risueño, aquel que dijo risueño, a pelear yo no me atrevo, que vaya otro mancebo a pelear lo de